Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos analizando la asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Forma parte de mis estudios de mi doctorado en educación y estaremos analizando ciertas interrogantes que son muy importantes. En el contenido tenemos 5 interrogantes que son, la verdad, un parteaguas en lo que se refiere a la tecnología y su aplicación en la educación. Nuestra primera pregunta que analizaremos es: ¿qué piensas de las nuevas tecnologías y su aplicación en la educación? Como segunda interrogante tenemos: ¿qué ventajas y desventajas visualizas en los avances tecnológicos en tu centro de trabajo? ¿Qué tipo de herramientas e insumos utilizas en tu labor docente cotidiana? El punto número 4 hace referencia a la experiencia que he tenido y en la cual alguna vez eh, mis estudiantes han demostrado mayor manejo tecnológico que yo. ¿Cómo aplicarías lo aprendido para mejorar la experiencia docente? Muy bien, empecemos con el primer punto. Aquí, ¿qué piensas acerca de las tecnologías y su aplicación en la educación? No podemos negar que el mundo está en constante evolución y actualmente las tecnologías son herramientas indispensables en todos los ámbitos. En la educación a veces hay una gran brecha digital que tenemos que ir eliminando o por lo menos disminuyendo para hacer que la mayoría de los alumnos tengan un acceso cada vez más cercano a las tecnologías, pues estas tienen un enorme potencial para transformar su educación, no solo en la forma en la que se imparten las clases, sino también la manera en la que ellos aprenden. Ahora se cuentan con múltiples herramientas para que puedan ir ellos realizando un aprendizaje personalizado, pero el impacto siempre debe de cuidarse, porque debe de haber un equilibrio entre lo que es la interacción humana y el uso de las tecnologías. No podemos abusar de ellas y limitarnos solo al uso tecnológico, eliminando por completo la interacción humana, porque recuerden que la socialización es parte fundamental de la formación de los estudiantes, sobre todo en el esquema que estamos manejando en la nueva escuela mexicana. En la segunda interrogante tenemos que analizar qué ventajas considero que existen en cuanto a la aplicación de la tecnología. Existen ventajas que son innegables, lo pudimos palpar de primera mano con lo que fue la pandemia que recién estuvimos enfrentando, y era el acceso que tenían nuestros estudiantes desde cualquier lugar, ¿verdad? Ellos podían tener acceso si contaban con un equipo de cómputo y conexión a Internet, podían acceder a las actividades desde cualquier lugar, es decir, no había una limitación geográfica y no había la necesidad de estar en un aula de clases. Otro punto importante que hay de las ventajas es que hay herramientas que ya se adaptan a necesidades específicas de los estudiantes, es decir, son herramientas que cumplen con esa funcionalidad y pueden apoyar a aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales. Por ahí también tenemos que hay plataformas interactivas. Estas plataformas interactivas a través de juegos lúdicos siempre despiertan el interés de los estudiantes porque lo van tomando como un reto, como algo que es una tarea a cumplir y por lo tanto mantiene una motivación constante. Y otro punto importante también es que nos permite tener una colaboración en línea. Las herramientas tecnológicas o las herramientas digitales nos permiten conectarnos con personas que no están en nuestro entorno cercano, por lo tanto podemos compartir con personas de distintas culturas, que viven diferentes experiencias de vida y esto nos enriquece como seres humanos. Sin embargo, no todos son ventajas, también existen algunas desventajas. Entre ellas podemos mencionar que hay una brecha digital, no todos tienen acceso a equipos de cómputo o bien a Internet de calidad y por lo tanto siempre personas que si se está utilizando demasiada tecnología pueden quedarse rezagados. Otro punto a destacar es que muchas veces si estamos expuestos a una multitud de herramientas y de tecnologías, podemos vernos saturados, tanto docentes como alumnos, y en vez de aprovechar al máximo las herramientas, podemos caer en una saturación de las mismas. Por otra parte, que los docentes requerimos una capacitación constante para poder estar a la vanguardia y aplicar todas estas tecnologías en nuestra aula de clases o en nuestra labor docente.
Otro detalle también que hay que recalcar que también debido al uso cada vez más masivo de lo que son las herramientas digitales, existen problemas en la seguridad, pues nuestros datos pueden quedar expuestos y ahí debemos de tener cuidado, sobre todo cuando se trata de datos que son sensibles y en menores de edad. Y por último, y yo considero que es la parte con la que debemos de tener más cuidado, es el hecho de que cuando estamos utilizando demasiado las herramientas digitales, podemos disminuir sin darnos cuenta la interacción humana. Y esa interacción humana es algo primordial y que no debemos descuidar en ningún momento. Continuando con esta siguiente diapositiva, tenemos que otra interrogante interesante de responder es ¿qué tipos de herramientas e insumos utilizo en mi labor docente cotidiana? Básicamente, en la labor docente que actualmente realizo, necesito utilizar recursos digitales, es decir, accedo a fuentes de información, enciclopedias, páginas que tengan información confiable y que me ayuden a tener un contenido que sea actualizado. Eso es básicamente una de las primeras herramientas que utilizo. Otra herramienta que utilizo en mi aula son las plataformas interactivas que me permitan tener juegos, para fomentar actividades lúdicas en el aula que mantengan motivados a los estudiantes. Y por último, el uso de las presentaciones multimedia o los videos. Eso pues me ayudan mediante elementos visuales a presentar ejemplos, explicaciones claras y facilitar la comprensión de los estudiantes. Sobre todo ocupo este tipo de herramientas porque en mi escuela no existe como tal un centro de cómputo. Entonces, básicamente el equipo de cómputo con que se cuenta en mi aula es mi propia computadora y entonces, básicamente desde ahí hacemos todas este tipo de actividades. Los juegos tienen que hacerse desde ese único equipo y por lo tanto no he tenido la oportunidad de que ellos interactúen uno a uno, estudiante y equipo de cómputo con alguna plataforma. Entonces, me he limitado más a lo que permita que haya juegos dentro del aula, pero no un uso personalizado de los alumnos con las tecnologías por carecer de equipo para cada estudiante. Pasando al siguiente punto, ¿qué experiencia he tenido en la que los estudiantes demuestren mayor manejo tecnológico que tú? Sí, ciertamente en varias ocasiones he notado que los estudiantes tienen un manejo, por decirlo más intuitivo. Ellos manejan ciertas tecnologías, sobre todo en lo que se refiere a las redes sociales o aplicaciones que tienen instaladas en sus teléfonos celulares. Eso es en lo que ellos más destacan. Si en alguna vez recuerdo que utilizando alguna de estas herramientas en mi teléfono, yo tenía una complicación para agregar a un usuario y uno de los alumnos rápidamente la configuró y pudo añadir y enseñarme algunas funciones que yo no conocía. Creo que fue una buena oportunidad para darnos cuenta que actualmente, con lo rápido que se está desarrollando la tecnología, ya no podemos pensar que solo los docentes vamos a impartir o a dar un conocimiento dentro del aula, sino que puede existir una enseñanza bidireccional. Nosotros podemos aprender algunas tecnologías que ellos manejan de manera más fácil o más intuitiva y nosotros podemos entrar con lo que son los conocimientos formales que también poseemos, ¿verdad? Entonces, nos da la oportunidad de darnos cuenta de que el aprendizaje puede ser en ambos sentidos. En cuanto a cómo aplico lo aprendido para mejorar mi experiencia docente, considero que las aplicaciones de esa asignatura son muy importantes. Me va a ayudar para poder utilizar herramientas que me permitan organizar los materiales, asignar tareas y proporcionar una retroalimentación inmediata en tiempo real, como los vimos quizá en los formularios que estuvimos diseñando. Esto será para ellos de gran motivación, estar resolviendo cuestionarios así de esta manera y ver su calificación de manera inmediata. Por otra parte, creo que
Incorporar videos educativos, presentaciones dinámicas que permitan explicar conceptos, también es otra forma de atraerlos para que estén pendientes del aprendizaje que se está impartiendo. En otro de las aplicaciones considero importante que se utilicen plataformas para crear dinámicas lúdicas que incrementen la motivación de los estudiantes en la clase. Y por último, sí sería muy bueno implementar un software educativo o alguna de esas plataformas educativas que se van ajustando a nivel, al ritmo y a las necesidades específicas de algunos estudiantes. Todo esto es muy importante para enriquecer el aprendizaje. Sin embargo, y como conclusión, quiero recalcar que las tecnologías educativas son un medio para alcanzar lo que es la enseñanza y el aprendizaje. No lo debemos ver tampoco como que lo más importante sea el uso de las tecnologías, sino es una manera para mejorar la forma en que se da ese proceso en nuestras aulas, pero siempre debemos de cuidar el desarrollo integral de nuestros alumnos y que haya un equilibrio entre la innovación tecnológica que se aplica y también los métodos tradicionales, ¿por qué no? Porque es muy importante que siga existiendo la comunicación, la interacción humana, el manejo de emociones y sentimientos que muchas veces puede verse mermado o puede verse disminuido cuando nos abocamos demasiado a las tecnologías. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.